seminario, universidad y también de bachillerato. O sea que está enseñando en varios lugares. Pero lo que más me llamó la atención de Raymond es el grupo casero donde me invitó. Y todos los jóvenes, más jóvenes que están ahí, algunos que están, que no han podido venir porque acaba de nacer el niño o la niña, no me acuerdo cuál es, pero que y todo es el grupo casero que él lleva de jóvenes de varias denominaciones y iglesias de la zona, y les ha puesto un fuego dentro de ver alcanzado todo su país para Cristo. Eso es lo que me motivó increíblemente. Entonces, esta semana, con la ayuda del Señor, vamos a estar yendo toda esta semana hablando de los pasos de plantar una iglesia, pero también en el contexto y ver el contexto que tienen que estar haciendo ellos ahí. Y vamos a ir visitando varios ministerios desde Toledo y Madrid y distintos sitios. Así que eso es el contexto y es otro ministerio que también esta iglesia colabora con eso también. Así que Raymond, bienvenido. Y él ha escogido un tema bastante único. No creo que jamás se ha predicado sobre esto en esta iglesia. Así que ya veréis. You chose a theme that I don't think anybody's ever preached on in this church. Oh, that's great. You want to use that one? Yeah. No, this is good. Buenos días. Good morning. It's nice to be here with you. Que es un placer estar aquí con vosotros. And it's really true. I want to speak with you about a theme that, we are often confronted with this theme. Que la verdad es que sí, quiero compartir un tema que nos confronta de forma a menuda. And it's a theme that is about God's love, about God's graciousness. Y esto tiene que ver con ese tema de la gracia de Dios. And I think also in Spain, very often people are confronting us and are telling us, is your God a God of love? Pero yo creo que aquí en España también muchos vienen preguntando, ¿es vuestro Dios en verdad un Dios de amor? Because when God is a God of love, why are there so many fights in the Old Testament? Y si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tantas guerras en el Antiguo Testamento? How can you see the face of Jesus in the Old Testament? ¿Cómo podemos ver la cara de Jesús en el Antiguo Testamento? When you look to all these horrible things. Cuando estamos viendo todas estas cosas tan deplorables o terribles. And very often we as Christians are afraid Y of muchas this veces question. como creyentes cristianos nos asustamos de estas preguntas. But I think this should not be the case. Pero no debería ser el caso. Maybe you are thinking, okay, let's make it easy. Quizá podemos estar pensando deberíamos hacerlo más fácil. And make a distinction between the God of the Old Testament and the God of the New Y Testament. luego decir, bueno, hay un Dios, hay algunos que quieren hacer una distinción. Hay un Dios en el Antiguo Testamento y hay otro Dios del Nuevo Testamento. But then you are separating something that cannot be separated. Pero luego, al hacer eso, estamos separando algo que no se puede separar. Because our Lord Jesus Christ is the image of the one true God, Yahweh. Porque nuestro Señor Jesucristo es la imagen del único Dios Yahweh. And when you read the apostles of the New Testament, you see that they refer to the Old Testament. Y cuando leemos los apóstoles del Nuevo Testamento, sabemos que hacen referencia a las profecías del Antiguo Testamento. You cannot make a division between them. No se puede hacer una división entre los dos. And therefore I thought, let's speak about this in our church. Así que yo he pensado, ¿por qué no hablemos de este tema en la iglesia? How can we see the face of Jesus Christ ¿Cómo podemos ver la cara de Cristo in God's laws about the war in the Old Testament? dentro de las leyes de Dios acerca de las guerras del Antiguo Testamento? And I make it easy for you, Y así que os lo voy a hacer más fácil. because I can speak hours about this topic. Yo podría hablar horas sobre este tema, But I will take one
chapter of the Old Testament pero solo vamos a coger un capítulo del Antiguo Testamento in which God gives his people instructions en la cual Dios da a su pueblo instrucciones about fighting, about war. de cómo tratar la guerra. And to make it easy for you, I will walk through this chapter. Así que para hacerlo un poquito más entendible, vamos a ir paso a paso en este capítulo. So let's go to the chapter of Deuteronomy. Vamos a ir a Deuteronomio. It's a very long word. Es un nombre muy largo, In Hebrew, it's called davar. It's very easy. que en hebreo se sé que es más fácil. So Deuteronomy chapter 20. Deuteronomio capítulo 20. So before I start to read the chapter, Antes de leer este capítulo, I will show you an image voy a mostraros una imagen of the palace of an Assyrian king. de un palacio de un rey asirio. When you look to the Old Testament or the Bible as one, Cuando vemos al Antiguo Testamento o la Biblia como un conjunto, you will see that God never glorifies war. que Dios jamás glorifica a lo que es guerra. Maybe you remember the story of David, the king. Que quizás os acordáis de la historia de David, el rey. David wants to build a house for the Lord. David quería edificar la casa del Señor, But the Lord says you should not do it. pero el Señor dijo, no debes de hacerlo. Why shouldn't David build a house for the Lord? ¿Y por qué es que no puede construir una casa para Dios? Maybe you will say there's a problem in his life Quizás vais a decir que hubo un problema en su because vida. of Bathsheba, Por Betsabé, su pecado con ella, the wife of Uriah, que era la esposa de Urías, because of his adultery. y de ese adulterio. But that's not the reason God doesn't allow him Pero eso no es la razón que pone que Dios no to build the temple. le permite construir el templo. The reason is he has blood on his La hands. razón es que tiene sangre en las manos. He is a warrior. Él es un guerrero. And God tells David, you will not build the Y temple. el Señor dijo, no vas a poder Your construir son, el templo, pero tu hijo, Solomon, hijo Solomon, Salomón, lo whose va a name hacer. means peace, Y Shalom, ese nombre significa paz o shalom. will build the temple. Y él es el que va a construir el templo. This is really different from the people around Israel. Eso es muy distinto a la gente, a los otros pueblos alrededor de Israel. This is the image from the palace of a king, an Assyrian king, Sargon II. Esto es una imagen de Saigón II. And the Syrian king, Y este rey asirio, when you were visiting the Syrian king, you moved to a corridor. que cuando ibas a visitar a ese rey, ibas por un corredor. And on the left side of the corridor, Al lado derecha o izquierda del corredor, you would see a lot of images like this. se podría ver muchas imágenes de esta People forma, were executed. que personas que habían sido ejecutados. And on the right side of the corridor, you would Yeah. see the same pictures. Y al lado derecho vería las mismas imágenes And on the floor, y You would hasta en el see suelo. images of executions. Y imágenes de personas que habían sido ejecutados. And on the top, you would see the same Y hasta images. arriba también vendría más imágenes. And you will move through these pictures of horror. Y se pasaría por todas estas imágenes de horror. It's like a horror movie. Es como una película de horror. De You would terror. be very silent, Y estaría muy en silencio. and your heart would be afraid, Y el corazón estaría like Belgium, latiendo muy fuerte. Belgium is playing soccer against Spain. Igual como cuando Bélgica está jugando un partido contra España. And then you came before the throne of this King Sargon II, and he would ask you, what do you want? Y luego entraría y hablarías con el mismo rey Saigón y él va a preguntar, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? And you would think, don't make any mistake. Y uno se pensaría, no haga ningún problema en este instante. So please recognize, in the Old Testament, God himself never glorifies war. Así que tened muy claro que Dios mismo nunca glorifica There are- guerra en there el are- Antiguo There are Testamento. people who are doing that. Hay personas que lo están haciendo. There are people in the Old Testament who are saying, I'm great because I killed people.
hay personas que están diciendo que yo soy grande porque yo he matado tantos. For example, Lamech Por in ejemplo, Genesis chapter en- 5. en Génesis capítulo 5. He tells, I killed a man, I took his wife. Wow, I'm great. Yo he matado a este señor y he cogido su esposa, yo soy grande. But these are not the words of God. Pero eso no son palabras de Dios. These are the words of a sinner, Eso son palabras de un pecador. which the Holy Ghost has written down in the book of Genesis. Y que el Señor ha borrado So God Eh, never en el libro, glorifies o que war. ha escrito en el libro de Génesis. When we look to the chapter of Deuteronomy 20, Y cuando vemos a Deuteronomio capítulo 20, there's one point we should recognize. hay un punto que sí deberíamos reconocer. This chapter is about God's laws of war in dealing with external enemies. Esto tiene que ver con las leyes de Dios que tratando con enemigos exteriores. So it's not about the Canaanites. No se trata de los cananitas. It's about the external enemies, like Son los enemigos que vienen del exterior. the Egyptians, Los egipcios, the Ammonites, los amonitas, etc. etc. So, for example, it's like Spain is Así, being attacked by Belgians. por ejemplo, They España come- siendo atacado por los belgas, They want to come here and take your beer and favorite chocolate. que quieren venir aquí para robaros vuestra cerveza y vuestro chocolate favorito. So, this is the situation. Que esto es la situación. It's not about the people from Toledo who are attacking Madrid. Que no tiene que ver con la gente, no es la gente de Toledo que están atacando a Madrid. Because that would be an inside war, Eso sería una guerra interior. internal enemies. The eternal Y enemies. son enemigos internos. So I will read through the chapter. I will let Ron read through the chapter. Así que vamos a leer este capítulo. And first of all, we read the first 4 verses. Y empezamos con los primeros 4 versículos. Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, y no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Cuando estés a punto de entrar en batalla, al sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras: Escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. So this is the preparation of the people. They have been attacked. Entonces, esto es la preparación del pueblo. Han sido atacados. So it's a rely on God text, not on the leaders. Entonces, este texto tiene que ver con el creer o esperar en Jehová, no en los líderes. And God is encouraging them, the people of Israel, don't be afraid, don't be weak. Así que él está animando que al pueblo de llevar con fuerza y no ir débilmente. Do not fear and do not shudder. Que no hay que temer. And I would say maybe we can imitate this. Y en cierta forma podemos imitar esto. For example, Por ejemplo, someone is attacking us, and you are the people of Israel. Alguien nos está atacando y vosotros sois el pueblo de Israel. So you will come forward to the Lord. Y entonces lo que vais a venir ante el Señor, primeramente. So therefore I would ask you to imitate this, to please stand up. Así que os pido que os pongáis en pie. So let everyone stand up. Así que todos poneros en pie. And then we can see in the text what will happen. Y vamos a ver en el texto lo que va a suceder. First of all, Primero, lo que va a suceder it's important to know that Yes. the children are not allowed to go into the war. Lo primero hay que notar que niños no es correcto a que entren en la guerra. And by children, the Bible means everyone who is beneath 20 years. Y la Biblia entiende como niños todos los que son menores de 20 años de edad. I think most of them have left us. Yo creo que la mayoría de los niños ya han salido de aquí. But if you are under 20 years, Pero si tenéis menos de 20 años de edad, podéis sentar. please be seated. Los de menos de 20.
A second point is the women don't Y- go into the war. El segundo punto de pasaje es que las mujeres no van a la guerra. Females should not fight. Así que las mujeres no pueden pelear. Yeah, please be seated. Así que sentaros las mujeres. And then, third point, the Y- old people Y lo tercer punto es los ancianos no pueden jugar. should not go pelear, into the war. que no deben de pelear. If you are above 65, Mayores de 65, please be seated. sentaros por favor. Okay. You see, there are not so many people left at the moment. Podéis ver que no hay tantos que quedan en pie. And then, next point, please. Y el próximo punto, Then the officer y luego el oficial shall speak to the people, saying, dirá al pueblo diciendo, Is there any man who has built a new house and has not dedicated it? y dice, si alguno de ustedes han construido una casa nueva y no lo ha estrenado, que vuelva a su casa. Who of you is building a new house and is not yet living inside of it? Alguien está, Is someone building alguien está escribiendo. a real big house, not just your bedroom, because otherwise everyone can sit down. No solo remodelando, reformando una habitación, como You are building your house? está Please be construyendo, seated, pues, because the Lord doesn't want that this house will be for someone else. que el Señor no quiere que esa casa sea para otro. It's your house, Es tu casa and you should not go into the war, y no says the debes Lord. ir a la guerra. Next point. El próximo. So let him go back to his house, lest he die in the battle, and another man dedicated it. Dice que él debe de volver a su casa, no sea que muera en batalla y otro la estrene. And is there any man who has planted a vineyard and has not enjoyed its fruit? Y si hay alguno ha plantado una viña y no ha disfrutado de las uvas, Is there someone? ¿hay alguien que ha plantado una viña y no ha disfrutado de las uvas? A vineyard or a lot of apple trees, O quizás un huerto de manzanos. not o, 3 tomatoes. O tomates. No. no, Real no huge. 3 tomates. Vineyard. Sí, una viña. No? No, If there would be someone, que si hubiera habido alguien let him go back que vuelve a su finca, his no house, sea que muera en batalla y sea otro el que disfrute de ellas. Amen. And is there any man who has betrayed a wife and has not taken her? Y si alguno se ha comprometido con una mujer y no se ha casado, Who of you is engaged? ¿hay alguien? Oh, he's building his house for his wife. Someone else. ¿Hay alguien más? Who is engaged? ¿Quién está comprometido? No one. There are no parties coming next time. Okay. Is there someone of you who have just been married last year? ¿Y hay alguien que se ha casado en el último año? Because if you just married 1 year ago, not more than that, then you should stay at home and make children. Porque si son Very important. menos de un año casado, Very su important. deber es quedar en casa y hacer hijos. Okay. The last group. Y el último grupo. An officer shall speak further to the people and say, Is there any man who is fearful and faint-hearted? Let him go back to his house, lest he make the heart of his fellows melt like his own. Y añadirán los oficiales, si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelve a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. Who is afraid? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? Please be seated. Bueno, sentad. Otherwise, the hearts of your followers will be melted. Entonces, no hay que infectar con vuestro miedo el miedo de los corazones de los otros. It's a very strong church. Esto es una iglesia muy fuerte. But maybe you have a problem, a health problem.
Quizás tenéis un problema de salud, If you have a problem with your leg, un problema con la rodilla o la I pierna, would be seated. que también se puede sentar. Don't take any risks. Que no hay que tomar riesgos. So when you look around, Así que cuando volvéis you y podéis see ver that alrededor, these instructions of God, y estas son las instrucciones de Dios. it's not really an encouragement to go into war. It's not really- An encouragement to go into Sí, war. no es de gran ánimo entrar a la guerra. It's more a text about don't go into Es war. casi un texto que está diciendo los que pueden quedar, que se queden. Do you understand? It's very interesting to see this. Es muy interesante verlo de esta perspectiva. It's a discouragement. Es más bien un desánimo. Y Please be seated, every one of you. Thank you. There's one story in the Old Testament. There's one story in the Old Testament hay una historia en el Antiguo Testamento who gives us a beautiful example of que nos this. da un ejemplo increíble de And esto. we tell this story to our children. Y contamos esta historia a nuestros hijos. Maybe some of you know the story which Y I conocéis la have into historia my head. Gideon, yeah. de Gedeón. And I have an image of Gideon. Y tengo aquí una imagen de Gedeón. This is the war of Gideon. Esto es la batalla de Gedeón. And you see on the right side all the Midianites and the Amalekites. Que vemos en un lado todos los madianitas y amalecitas. These are 135,000 people. Aquí hay 135,000. I had no Guerreros. time to place 135,000 people inside the PowerPoint. Que no tuve tiempo para a poner little bit too much. 135 personas en el PowerPoint ahí. So one person means 1,000 people. Así que una persona representa 1,000 guerreros. And on the left side, you have the army of Gideon, En el otro lado tenemos el ejército de Gedeón. which are 32,000 people. Hay 32,000 hombres. And do you know what God is saying to Gideon ¿Y sabéis lo que Dios está diciendo a Gedeón? when he has brought all this small army together? Que ha compuesto ejército más bien pequeño, pero lo ha juntado. What is God saying? ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo? They are too many. Too many. Que son demasiados. And then God says, everyone who is afraid, Y luego está diciendo, todos los que son temerosos, go home. ir a casa. And they move. Y hay muchos que se van. You see, they are influencing each other. Y están influyendo el uno al otro. Yeah. These are people from Belgium. Estos son personas de Bélgica. Okay. I think Gideon will be afraid too. Creo que hasta Gedeón va a tener miedo. 10,000 people are left. Solo 10,000 hombres quedan. Wow. This becomes very interesting. Esto llega a ser bastante So let's interesante. fight with 10,000 people against 10,000 contra 135,000. 135,000 people. But then God is telling Gideon, no, Pero Dios está diciendo a Gedeón, no, esto no está bien. there are too many. Aún hay demasiados. And then there's a very, very strange situation because God is telling them, look how they drink, Y Dios le está diciendo algo muy interesante. how they drink their curioso. water. Hay que ver hay que fijarse cómo están bebiendo el agua. A very strange instruction. Y eso es una instrucción bastante. Did you ever look to how your neighbor drinks his tea? No sé si habéis notado alguna vez cómo cada uno bebe su té. But this is what they should do. Esto es de la forma que hay que. And when que they are mirarlo, drinking fijarse. water with their hands, Y si están bebiendo el agua con las manos, they should go. hay que volver. And when they are drinking water like a dog, Y si lo están bebiendo el agua del arroyo como un perro, like the Portuguese are doing, como los portugueses hacen, then they should stay. entonces deberían quedarse. Oh,
That was black. Up. Uh-oh. For 3,000, 2,000, 1,000. And maybe you know how many are left on the end. Ya sabéis cuánto quedan, ¿verdad? 300. Son 300. But I didn't want to Pero cut no the sabía, head no quería cortar el hombre. off of the. But 300 are left. Solo This is 300. our God. Esto es nuestro Dios. This is not a God of war like Allah. Esto no es un Dios de guerra como Alá. This is a God of love Esto es un Dios de amor who is showing the world que that está mostrando al mundo through his graciousness que a través de su gracia he will win the war. Él va a ganar la batalla. Let's go back to the text of Deuteronomy. Vamos a volver al texto de Deuteronomio, Look to verse 10. y empezando en el versículo 10. There you read, you can read it, Ron. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Yeah. In the Hebrew text, there's a city mentioned, a city. En el texto hebreo aparece el nombre de una ciudad. And a city in the Old Testament, in the book of Joshua and in the book of Deuteronomy, Bueno, aparece que hay una ciudad. Y Doesn't- en el Antiguo Testamento esa una ciudad doesn't mean a big place, a No, metropole. no significa una expansión metropolitana. It means this is a place where a lot of walls are around, like Carcassonne. Entonces, la definición de una ciudad era un lugar que estaba rodeada por un muro o que estaba fortificada, It's a protegida, place where the army is stayed. donde el ejército vivía. So it's a castle. Así que es un alcázar. And when you come to this city, this castle, Y al this venir a esta alcázar, a esta ciudad, God is saying Dios You- está diciendo, en primer lugar, you should not fight against it. que no hay que atacarla directamente. Offer terms of peace to it. Hay que ofrecerle términos de paz. Wow. Madrid was attacked by terrorists. Que podéis Madrid was Madrid, attacked Madrid ha sufrido ataques de los by terroristas. terrorists. This is true. In the past, En el pasado habéis sufrido we had eso these problems. y eso ha traído problemas, consecuencias. Who of you thought, okay, let's go to the terrorists and Y, offer them peace? ¿y quién ha pensado de aquí entre nosotros, vamos a ir a los terroristas y vamos a buscarle términos de paz? And we in Belgium were also attacked Y en Bélgica también nos han atacado at ahí, our airport. en el aeropuerto. And none of us Christians thought, okay, let's go to Y the ni terrorists uno and de offer los them peace. creyentes como cristianos no hemos ido en busca de ellos para ofrecerle paz. But this is what the Lord is saying. Pero esto es lo que el Señor está diciendo. Whoa. When I would write it down, I would say, start a counterattack. Y quizás lo que yo diría es que vamos a contraatacar, eso sería mejor, un plan mejor. But again, God is a God of Pero peace. Dios es un Dios de paz. And it's very important to show the world that these are the texts of God. Y es muy importante mostrar al mundo que estos son los textos So de Dios. when they speak with us about the God of the Old Testament and the wars of the Old Testament, Y cuando nos están hablando de las guerras del Antiguo Testamento, we should show them the instruction of this God, que deberíamos mostrarle estos textos, the que God of que peace, muestra las instrucciones del Dios de paz, the King of peace, que el Rey de paz, who is also the Prince of peace, que también es el príncipe the de Lord paz, Jesus. nuestro Señor Jesucristo. Okay, let's read further. Verse 11. Y versículo 11. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos. Yeah, so if they are saying, okay, they should restore all the things that they have done wrong, that's okay, but you should not punish them. Que entonces se puede hacer en plan de paz, que hay que restaurar todas las cosas que han hecho mal, pero no hay que ir en contra de ellos de esa forma para destruirles. And then we read verse 12 till 14. Del 12, pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás
Y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus hombres. Yeah. So the war is focused on this area. Así que la guerra se enfoca en una área muy reducida, On this fortified city. en esa ciudad fortificada, Not on the peasants who are living around the city. no en todos los jornaleros, la gente que vive en el campo, los que están alrededor. They have done nothing wrong, these Ellos no han peasants. hecho nada mal. They are the enemies in the city Son, we should attack. son los enemigos que están en el alcázar que hemos de atacar. On the slide, Y you aquí see an podemos ver image una imagen of Jericho. y eso es Jericó. And maybe you would say, okay, Jericho is this city in the background. Y podemos decir que esta ciudad que está ahí al fondo, But it's not true. eso no es Remember what I said? eso no es verdad. A city is a fortified town, and Jericho was this place. O sea que esto era Jericó y solo era la parte que tenía la muralla alrededor. And in Jericho, they only found, what do you call it, weapons of the enemies. Y en Jericó solo encontraron armamento de los enemigos. They only found tools of man. Solo encontraron cosas hechas por el hombre. There was no store for women. Que no había ningún lugar donde vivían las mujeres. Because the warriors were living in this Porque eran fortified los city. guerreros que vivían dentro de esa ciudad fortificada. Maybe you remember the story of Jericho. Ya os acordáis la historia de There you Jericó. have the harlot, Y donde Rahab. teníamos la prostituta She was there for her job. que ella estaba ahí A trabajando. bad job, I know. Que So- no era un trabajo muy bonito, pero estaba trabajando. In Jericho, we find only weapons of man, Y así que solo encontramos en Jericó que cosas que tienen que ver con el hombre, but there are no stores for women. pero que no hay ninguna tienda, ningún almacén, ninguna cosa para mujeres. And remember, when you read this text again, Así it's que not about a city like we know it today. al leer este texto de nuevo, no es como una ciudad como lo entendemos hoy en día. It's about a fortified city. O sea que estamos hablando de una ciudad fortificada, un alcázar. And God doesn't order the people to attack the people around this city. Y Dios nunca dice que hay que atacar a los civiles que están alrededor de la ciudad. Then in verse 15 till 18, we have instructions about attacking the people inside the land. We will not read it. It's about the Philistines and so on. It's not about the Egyptians, the external enemies. Entonces, It's about the también internal en estos enemies. versículos del 15 a 18 hay una forma que dice cómo tratar a los pueblos que están dentro de la geografía de Israel. But we will read the last verses of the text from Vamos a verse leer 19 till the end. Versículos 19 y 20. Si antes de conquistar una ciudad tienes que citarla por mucho tiempo, no derribes sus árboles a golpe de hacha, pues necesitarás alimentarte de sus frutos. No los derribes, pues no son hombres que pueden defenderse de ti, sino solo árboles del campo. Sin embargo, podrás derribar los árboles que no sean frutales y construir con ellos instrumentos de asedio contra la ciudad que tengas sitiada, hasta que caiga bajo tu dominio. Yeah, thank you. You can go back to the slides. Volviendo a la imagen, Okay. The last slide, you can bring it up. pon la última Doesn't work. imagen. Can you give me the next slide? Eso es un slide fortificado. Nadie No, puede no, no. mirar. Is there no slide about Yeah, the yeah, trees? there. Yeah, there it is. This is a very unique commandment which we read. Esto, la verdad, es que un mandamiento único. Normally, when people are attacking cities and so on, Normalmente, al estar atacando a una ciudad como esta, they cut everything down. cortan todo alrededor. They erase everything that reminds of the enemy. Están borrando todo cuanto le recuerda al enemigo. For example, the Pharaoh told Moses
Third, Por ejemplo, Faraón, que, vamos a ver, did Moses the third? ¿dónde lo tengo aquí? Sí, Tutmosis, el ejemplo de Tutmosis, el tercero. He cut down every fruit tree around Megiddo when he was attacking Megiddo. Cuando él atacó a Megido, él cortó todos los árboles frutales que había en toda la zona. Or for example, the Assyrian king Salmaneser IV, O el rey Salmanasar el quinto he destroyed all the orchards of Damascus. destruyó todos los huertos de Damasco. And not so long ago, Y no hace tanto tiempo, the Iraq dictator Saddam Hussein, el dictador Saddam Hussein he put down 1,000 square kilometers cortó 1,000 kilómetros cuadrados of fruit trees. de árboles frutales. And he was confronted with this in the Netherlands. Y hasta los holandeses dijeron, vamos a ver, ¿qué hace? And they told him this is not allowed. Eso no se permite en la guerra. This is against the Esto human es- rights. Esto es fuera de los tratados de humanos, de And cómo these los rights derechos humanos. which we use today, Y we still estas- use today. estos derechos humanos que usamos hoy en día, We find for the first time in the Old Testament lo encontramos por primera vez This en is el the Antiguo source Testamento. of Esta these instructions. es la fuente de donde vienen estas instrucciones. God says, no, you should not break down the environment. Dios dice, no hay This que is not allowed. destruir el entorno. Limit the damage to the environment. Hay que limitar los daños. Only the trees contorno. that you know Solo los árboles que are not sabéis trees for food, que no son para comer, you may destroy and eso cut down. se puede destruir. So prevent Así que hay que prevenir. famine in the population. Famine, yeah. Hambre, Ya. no, hambre que es, bueno, Ya. escasez. Sí. Okay. This is one chapter in the Old Testament which shows us the love of God. Así que este capítulo en el Antiguo Testamento muestra el amor de Dios. And my goal, my mission was to encourage you Y to see mi objetivo con esta predicación es de animaros, de ver which a beautiful, lovely, gracious God we are serving. que tenemos lo bonito, lo maravilloso, lo amoroso, un Dios que servimos. El You Dios will que not servimos. find these kind of instruction in other texts. No vamos a encontrar este tipo de instrucciones en otros There's textos. only one Solo hay uno. who gives us these kinds of instructions. Solo hay una persona que nos da este tipo de And instrucciones. it's our living God, Y eso es nuestro Dios viviente. the God of the Old Testament, Que el Dios del Antiguo Testamento, which has shown himself in Jesus que Christ, se ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo, who we serve. a la cual servimos. Vaya con Dios. Gracias. Así que vamos a terminar. Pensad un momento en qué es lo que ha tocado a vuestros corazones. Y Señor, es un gran placer. Es un ser miembros de la familia de Dios, de un Dios de amor, un Dios que ama a su creación y nos ama a nosotros. Y al salir de este lugar, Señor, queremos ser embajadores tuyos y queremos ir a las prisiones, queremos ir a los vecinos, queremos ir a todos esos lugares conflictivos proclamando que nuestro Dios reina y es un Dios de amor y gracia. Te doy gracias, Señor, por este tiempo juntos, por la familia de Dios y por el tiempo de estar reunidos. Seguimos pidiendo por los jóvenes y que este día puede ser un gran día para ellos. Y por cada uno de la familia de aquí de Camarma pedimos por ellos. Y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estamos despedidos.